En una mañana gris de finales de 1938, cuando la ciudad de Colonia despertaba bajo la sombra cada vez más tensa del régimen nacional-socialista, un automóvil oscuro se detuvo frente al edificio que durante más de un siglo había sido la sede del orgullo financiero de una familia. En la fachada de piedra clara todavía se podía leer, tallado con elegante sobriedad, el nombre que había sobrevivido a guerras napoleónicas, crisis europeas, ascensos imperiales y turbulencias industriales. Saal Oppenheim. Pero aquel día, esa inscripción parecía un vestigio frágil de un mundo que estaba a punto de desmoronarse. Dentro del edificio, el aire era distinto, más pesado, como si el tiempo mismo hubiese decidido detenerse para presenciar el momento exacto en que un linaje entero sería despojado de su poder. Los funcionarios enviados por el Estado desplegaron documentos, sellos y decretos que exigían la transferencia obligatoria de la propiedad, lo que el régimen llamaba, con una frialdad casi técnica, la arianización de empresas judías. Los descendientes de una de las dinastías bancarias más influyentes de Europa observaban en silencio cómo se desmantelaba su legado. No hubo gritos ni discusiones, solo una resignación amarga, la certeza de que ni la prudencia financiera de casi 150 años, ni las alianzas con las élites industriales y políticas de Alemania podían ofrecer protección contra la maquinaria ideológica que avanzaba con violencia creciente. Mientras los sellos caían sobre las páginas y cambiaban para siempre la titularidad del banco, los ecos del pasado parecían resonar en las paredes. Allí donde generaciones de Oppenheim habían firmado contratos que impulsaron la construcción de ferrocarriles, habían financiado industrias emergentes o habían asesorado a gobiernos en tiempos de expansión y crisis, ahora se firmaban documentos que significaban la pérdida total del control familiar. Los sótanos que alguna vez guardaron valores, joyas, archivos y manuscritos relativos a los grandes proyectos económicos del siglo XIX se convirtieron, en cuestión de horas, en territorio ajeno. Un linaje que había participado de manera decisiva en el desarrollo del capitalismo alemán quedaba reducido a espectador obligado de su propia expropiación. Las calles de Colonia, húmedas por una llovizna persistente, parecían ignorar el drama que se desarrollaba dentro del edificio. Sin embargo, quienes conocían la historia del banco comprendían que no se trataba solo de una confiscación administrativa. Era el colapso de un orden construido desde finales del siglo XVIII, cuando un joven comerciante judío llamado Salomon Oppenheim hijo decidió fundar un negocio financiero en un tiempo en que pocos imaginaban que las ciudades del Rin se convertirían en centros vitales del futuro industrial europeo. Su pequeño despacho, fundado en los años cercanos a 1789, había crecido hasta transformarse en la institución privada más influyente de Alemania, respetada por reyes, emperadores y magnates. Ahora, en aquel otoño de 1938, todo parecía derrumbarse, no por errores económicos, sino por una persecución sistemática basada en la raza. Una ideología que no hacía distinción entre quienes buscaban el enriquecimiento personal y quienes habían contribuido con rigor, estabilidad y visión al desarrollo financiero del país. Lo que se destruía aquel día no era solo un banco, sino la memoria viva de generaciones que habían navegado por los cambios más trascendentales de Europa.
el colapso del antiguo orden feudal, el ascenso del imperialismo alemán, la revolución industrial, las guerras continentales y la modernización del sistema bancario. Uno de los descendientes, cuyo nombre los archivos conservan con discreción debido a la vigilancia del régimen, observó en silencio los movimientos de los funcionarios. Sus manos permanecían quietas, pero su mirada recorría cada rincón de la sala, como si intentara memorizar los detalles antes de que fueran arrebatados para siempre. Los ventanales altos, las lámparas de latón, los archivadores repletos de correspondencia internacional, los retratos al óleo de antepasados que habían erigido el prestigio familiar. Todo eso iba a pasar, de un instante a otro, a control de otros. Era una experiencia que combinaba impotencia, incredulidad y una tristeza antigua, como si la historia hubiese decidido recordarles que, a pesar de su influencia económica, seguían siendo vulnerables en un país cuya política los había señalado implacablemente. En esa escena congelada en el tiempo se encuentra el punto de ruptura de una dinastía, pero también, paradójicamente, el comienzo de una de las historias más sorprendentes de resistencia y resurgimiento en la banca europea. Porque para comprender cómo una familia judía del Rin levantó, en poco más de un siglo, un imperio financiero capaz de influir en decisiones de Estado y de participar en el desarrollo industrial del país, primero debemos entender los modestos orígenes de su fundador. Y para comprender la magnitud de la pérdida sufrida en 1938, es necesario retroceder aún más, hasta el paisaje social, político y económico del tardío siglo XVIII. La caída de aquel día no es simplemente el final de una época, sino la puerta de entrada a una travesía que debemos recorrer desde el principio. ¿Cómo un joven comerciante logró, en un contexto marcado por restricciones legales a los judíos, fundar un banco que sería capaz de sobrevivir a reinados, guerras y transformaciones industriales? ¿Cómo sus descendientes lograron ampliar esa visión hasta convertirla en una fuerza esencial de la modernización alemana? ¿Y cómo, finalmente, un linaje que había desafiado tantas crisis terminó enfrentándose a la única que no podía superar solo con inteligencia financiera? Para responder estas preguntas, debemos viajar atrás en el tiempo, a los años en que el nombre Oppenheim todavía no significaba poder, riqueza ni prestigio, sino apenas la promesa silenciosa de un porvenir construido con perseverancia. A finales del siglo XVIII, cuando los territorios del Rin vivían entre la rigidez de las viejas estructuras del Sacro Imperio y las turbulencias que comenzaban a llegar desde la Revolución Francesa, la comunidad judía de Bonn y Colonia se encontraba atrapada en un equilibrio frágil entre tolerancia relativa y restricciones severas. En aquellas décadas, ser judío significaba vivir bajo normativas especiales, impuestos diferenciados, limitaciones para residir en ciertos barrios, prohibiciones de ejercer profesiones consideradas nobles y la obligación de solicitar permisos para casi cualquier actividad comercial. Sin embargo, era precisamente en los márgenes donde, con frecuencia, surgían las oportunidades para quienes tenían la habilidad de identificar huecos en el sistema. Y uno de esos hombres fue Salomon Oppenheim hijo, nacido en Bonn en los últimos años de la década de 1760. Su familia pertenecía a un pequeño grupo de comerciantes judíos que subsistían en un entorno hostil
mediante el intercambio de textiles, metales y servicios financieros básicos. Aunque las fuentes documentales sobre sus primeros años no son abundantes, los registros de la comunidad judía local señalan que desde joven mostró una aptitud excepcional para el cálculo y una capacidad poco común para interpretar las dinámicas del mercado. No había academias formales que le abrieran las puertas. Su escuela era la experiencia, la observación cotidiana de cómo se movían las mercancías a lo largo del Rin y cómo las tensiones políticas afectaban el crédito de comerciantes y autoridades. En estos años, el comercio regional se veía profundamente afectado por los constantes cambios políticos. Con las campañas francesas avanzando hacia el este del Rin en los años cercanos a 1794, muchas familias de Bonn y Colonia experimentaron una transformación acelerada de sus vidas. Para los judíos, la llegada de la administración francesa, inspirada por los principios de la Revolución, supuso un cambio radical. La abolición de numerosas restricciones, la posibilidad de participar en actividades comerciales antes prohibidas y una cierta igualdad jurídica. Aunque esta igualdad nunca fue plena ni completamente aceptada por la sociedad local, abrió una ventana temporal que muchos aprovecharon para expandir sus negocios. Entre ellos, Salomon Oppenheim. Fue en estos años cuando fundó su primer establecimiento financiero, una pequeña oficina desde la cual ofrecía servicios de préstamo, custodia y cambio de moneda. No se trataba aún de un banco en sentido moderno, pero sí de un núcleo embrionario que reflejaba su habilidad para comprender las necesidades de un territorio convulso. Las tropas francesas requerían suministros. Los comerciantes locales necesitaban crédito para sobrevivir a los constantes cambios impositivos y administrativos, y los ciudadanos comunes buscaban estabilidad en medio de la incertidumbre. Salomón se convirtió rápidamente en un intermediario confiable, alguien capaz de ofrecer seguridad cuando el entorno parecía desmoronarse. Hacia los años finales del siglo XVIII, decidió trasladarse a Colonia, una ciudad de mayor dinamismo económico y mejor conectada con las redes comerciales que atravesaban Europa Occidental. El traslado no fue un simple cambio geográfico. Representó un salto fundamental en la ambición empresarial de la familia. Colonia, con sus vínculos históricos al comercio hanseático y su floreciente burguesía mercantil, ofrecía un terreno fértil para la expansión de un negocio financiero. Fue allí, en un ambiente todavía marcado por prejuicios hacia los judíos, donde Salomón comenzó a consolidar lo que con el tiempo se convertiría en una dinastía bancaria. Los primeros registros formales del establecimiento, Sal Oppenheim, datan de los años cercanos a 1789, cuando el joven comerciante aún operaba con recursos modestos, pero con una visión clara. Comprendió que la clave para prosperar en la nueva era no consistía únicamente en prestar dinero, sino en establecer relaciones de confianza duraderas con comerciantes, autoridades locales y, cada vez más, con la administración francesa. Su habilidad para mantener vínculos con grupos en conflicto, sin tomar partido político explícito, lo convirtió en un actor indispensable en la economía regional. En el ámbito familiar, su matrimonio con Thérèse Stein no solo fortaleció su posición en la comunidad judía local, sino que también lo vinculó con redes comerciales más amplias. A través de esta unión, la familia Oppenheim entró en contacto con otros linajes dedicados a la intermediación financiera,
lo que amplió tanto sus recursos como su prestigio. Los hijos de Salomón y Thérèse crecerían en un entorno muy diferente al que había vivido su padre. Un hogar donde los términos financieros, las negociaciones comerciales y las discusiones sobre política económica eran parte de la vida cotidiana. Durante los primeros años del siglo XIX, el negocio de Oppenheim se expandió de forma constante. El desplome de antiguas estructuras feudales y la reorganización de los territorios alemanes bajo la influencia francesa abrieron nuevas oportunidades. La región comenzaba a integrarse económicamente. El transporte fluvial del Rin experimentaba un crecimiento notable y la demanda de crédito para actividades industriales emergentes aumentaba sin cesar. Salomón supo aprovechar este contexto de transición y se convirtió en una pieza clave para quienes necesitaban liquidez en un mundo donde el dinero era, al mismo tiempo, más necesario y más difícil de obtener. Los hijos mayores de Salomón, particularmente Simón y Abraham, empezaron a integrarse en el negocio familiar desde edad temprana. Estructura empresarial comenzó a adquirir un carácter intergeneracional, lo que permitía a la firma expandirse manteniendo siempre el control dentro del núcleo familiar. Este modelo, característico de muchas casas bancarias judías de Europa Central, garantizaba una cohesión interna que sería fundamental para enfrentar futuras crisis. Los Oppenheim no dependían de socios externos volátiles. Las decisiones estratégicas se tomaban en el ámbito familiar, asegurando continuidad y visión de largo plazo. A medida que avanzaban los años, la empresa se consolidó como una de las firmas financieras más fiables del territorio. Lo que había comenzado como un pequeño despacho se transformaba gradualmente en un banco privado reconocido por su prudencia, su capacidad de adaptación y su habilidad para gestionar riesgos en tiempos de inestabilidad. La reputación de la familia se extendió más allá de Colonia y Bonn, alcanzando otras ciudades cruciales del comercio alemán. Los archivos de la época mencionan a los Oppenheim como intermediario de confianza tanto para comerciantes locales como para instituciones vinculadas a la administración pública. Hacia los años posteriores a la derrota de Napoleón y la restauración de las monarquías europeas, la familia enfrentó un nuevo desafío: reconstruir su posición en un contexto en que las autoridades alemanas recuperaban el control político. Muchas familias judías temían que los avances legales obtenidos durante la administración francesa fuesen revertidos. No obstante, los Oppenheim lograron conservar gran parte de su influencia gracias a la prudencia con que habían manejado sus relaciones con las autoridades locales. Su capacidad para ofrecer estabilidad financiera en un período de reajuste nacional los convirtió en colaboradores valiosos para los gobiernos que intentaban reorganizar el territorio. Los documentos conservados muestran que durante estos años la firma comenzó a participar en operaciones financieras de mayor envergadura, incluyendo adelantos a gobiernos locales y a instituciones encargadas de la reconstrucción de infraestructuras. Este crecimiento coincidió con una progresiva integración social de la familia en la burguesía emergente del Rin. Aunque las restricciones contra los judíos no desaparecieron de inmediato, la posición económica de los Oppenheim les permitió convertirse en actores cuya influencia trascendía las barreras formales. Fue en esta etapa geográfica y cultural, caracterizada por un territorio en plena transformación industrial y política, cuando la familia comenzó a vislumbrar lo que sería su futuro: convertirse en una de las casas bancarias más importantes de Alemania. Pero para que ese sueño se hiciera realidad,
sería necesaria la intervención decisiva de la segunda generación, quienes llevarían el negocio familiar a alturas que Salomón, quizás, apenas podía imaginar durante sus primeros años en Bonn. Así se cierra el capítulo de los orígenes. Un hombre que, sin acceso a los privilegios de su época, construyó con previsión y habilidad un cimiento sólido. Sobre ese cimiento, sus descendientes levantarían un edificio financiero que marcaría para siempre la historia económica de Europa. En las primeras décadas del siglo XIX, los territorios alemanes comenzaron a transformarse de una región agraria fragmentada en un entramado industrial en expansión que cambiaría para siempre el destino económico del continente. Fue en este escenario, marcado por la irrupción de nuevas tecnologías, el crecimiento acelerado de las ciudades y la consolidación progresiva de un Estado prusiano cada vez más centralizado, donde la familia Oppenheim inició su entrada definitiva en la élite financiera. Lo que Salomon Oppenheim, hijo, había construido en los años finales del siglo XVIII se convertiría ahora, bajo la dirección de la segunda y tercera generación, en una de las instituciones bancarias privadas más influyentes del mundo germánico. Tras la muerte de Salomón, en los años cercanos a 1828, sus hijos Simón y Abraham asumieron la dirección del banco con una claridad estratégica que reflejaba tanto la herencia paterna como la nueva realidad económica. La revolución industrial avanzaba con fuerza en la región del Rin, impulsada por la creciente demanda de carbón, acero y transporte moderno. El desarrollo ferroviario se había convertido en la columna vertebral de la economía emergente. Las líneas que conectaban Colonia con ciudades como Düsseldorf, Bonn, Koblenz y más tarde con Berlín y Hamburgo, no solo transformaron el comercio, sino que abrieron un abanico de oportunidades financieras sin precedentes. Los Oppenheim entendieron muy pronto que el futuro de su firma dependía de su capacidad para participar activamente en el financiamiento de estas grandes infraestructuras. No se trataba simplemente de otorgar créditos, sino de invertir en proyectos que requerían capital a gran escala y que generaban, a su vez, una constante expansión económica. Documentos de la época señalan que la familia participó decisivamente en la creación y consolidación de la Rheinische Eisenbahngesellschaft, una de las principales líneas ferroviarias de la región. Este tipo de inversiones situaron al banco en el centro de la transformación industrial alemana. El ascenso del banco no se limitó al sector ferroviario. A medida que la industria pesada florecía en el Ruhr, la región que pronto se convertiría en el motor de la economía alemana, el banco amplió sus operaciones hacia empresas de carbón y siderurgia. La familia financiaba la expansión de minas, la modernización de hornos y el crecimiento de nuevas compañías que requerían capital constante para sostener la demanda creciente. La combinación de prudencia financiera y visión a largo plazo convirtió a los Oppenheim en socios preferentes de múltiples empresas industriales. A mediados del siglo XIX, la firma ya no era vista únicamente como un banco regional del Rin, sino como una casa financiera de relevancia nacional. En estos años, la familia estableció relaciones estrechas con las autoridades prusianas, especialmente con aquellos sectores interesados en fortalecer la infraestructura económica del Estado. Estas conexiones no solo permitieron al banco participar en la colocación de bonos gubernamentales, sino también incrementar su influencia en las decisiones económicas de mayor alcance. La confianza que la administración prusiana depositó en la familia se vio reflejada en la creciente participación del banco en la financiación de proyectos estratégicos como puentes sobre el Rin,
puertos fluviales y sistemas de transporte urbano. Pero el ascenso económico no era suficiente para romper las barreras sociales que todavía separaban a los judíos de la élite alemana. Aunque las restricciones legales disminuían a medida que avanzaba el siglo, persistían los prejuicios culturales y estructuras sociales que obstaculizaban la integración plena. Sin embargo, la figura de Abraham Oppenheim, el hijo menor de Salomón, lograría uno de los avances más significativos en este ámbito. En los años cercanos a 1872, el Kaiser Guillermo I lo nombró barón, convirtiéndolo en el primer judío en ingresar a la Cámara de los Señores de Prusia. Este hecho marcó un hito no solo para la familia, sino para la historia social de Alemania, al demostrar que el mérito económico podía, en ciertos casos, superar las barreras del origen religioso. Este ascenso nobiliario no modificó la estructura profundamente privada del banco. Por el contrario, reforzó la reputación de la firma como intermediaria confiable entre la industria y el Estado. Era frecuente que empresarios y funcionarios recurriesen al banco Oppenheim para asegurar créditos en proyectos de expansión o para gestionar operaciones internacionales complejas. El banco comenzó a trabajar con firmas de renombre en sectores diversos: manufactura textil, industria química, seguros, transporte marítimo y obras públicas. Esta diversificación permitió al banco desarrollar una red de influencia que lo situó entre las casas financieras más prestigiosas de Europa Central. En este período surgieron alianzas con otros linajes financieros, como los Bleichroder en Berlín y los Warburg en Hamburgo, aunque la relación más significativa fue la competencia silenciosa con los Rothschild. Mientras los Rothschild se expandían desde Frankfurt hacia Viena, Londres y París, los Oppenheim consolidaban su dominio en el Rin y Berlín. Ambas casas representaban modelos distintos de banca privada, pero compartían una característica esencial: la combinación de prudencia, discreción y una red familiar extensa que garantizaba continuidad en la gestión. A finales del siglo XIX, el banco entró en una fase que muchos historiadores consideran su era dorada. La industrialización alemana alcanzaba su punto más alto, y las grandes empresas necesitaban un flujo constante de capital. Las guerras franco-prusianas y la unificación alemana en los años cercanos a 1871 fortalecieron aún más la economía nacional, situando al Reich recién formado entre las potencias más influyentes de Europa. Durante esta época, el banco Oppenheim participó activamente en la financiación de proyectos internacionales y se convirtió en un socio estratégico para compañías que buscaban expandirse fuera del territorio alemán. La familia también comenzó a integrarse de forma más notable en la vida cultural y social de Colonia. Construyeron residencias que se convirtieron en centros de reunión para artistas, diplomáticos y figuras políticas. La colección de arte de la familia creció de manera significativa, reflejando no solo la riqueza del linaje, sino también su interés por las expresiones culturales como símbolo de prestigio y sofisticación. Estas residencias no eran meros espacios privados, sino testimonio tangible del estatus alcanzado por un linaje que había ascendido desde la periferia social hasta los círculos más influyentes del país. A comienzos del siglo XX, una nueva figura emergió en la genealogía del linaje: Max von Oppenheim, nacido en Colonia en los años cercanos a 1860. Hijo de Albert von Oppenheim, Max representaba una línea distinta dentro de la familia: la del intelectual, el diplomático y el explorador.
A diferencia de sus antepasados, no se dedicó al negocio bancario, sino que ingresó en el servicio diplomático alemán, donde desempeñó un papel destacado en las relaciones de Alemania con el Medio Oriente. Su interés por la arqueología lo llevó a realizar expediciones a Siria, donde descubrió el célebre sitio de Tel Halaf, uno de los hallazgos más importantes del antiguo Oriente cercano. Aunque su carrera diplomática estuvo marcada por controversias, especialmente por sus vínculos con estrategias alemanas durante la Primera Guerra Mundial, su legado arqueológico es indiscutible y constituye una de las contribuciones culturales más permanentes del linaje. El surgimiento de Max von Oppenheim ilustra un rasgo esencial de la familia en su era dorada: la diversificación del linaje más allá de la banca. Mientras unos miembros se dedicaban a los asuntos financieros, otros exploraban ámbitos intelectuales, artísticos y diplomáticos. Este equilibrio entre poder económico y producción cultural permitió que el apellido Oppenheim adquiriera una resonancia que superaba el ámbito estrictamente financiero. En las primeras décadas del siglo XX, mencionar a los Oppenheim significaba evocar no solo riqueza y prudencia bancaria, sino también erudición, cosmopolitismo y una presencia significativa en los debates culturales del momento. Sin embargo, detrás de esta prosperidad se escondían señales de tensión. El ascenso del antisemitismo en el Imperio alemán, especialmente después del período guillermino, comenzó a sembrar dudas en muchas familias judías sobre su futuro en la sociedad alemana. Aunque los Oppenheim contaban con privilegios y reconocimientos, nunca estuvieron completamente libres de la desconfianza que sectores conservadores y nacionalistas dirigían hacia los judíos. En algunos círculos se cuestionaba su influencia económica, mientras que en otros se criticaba su integración en la vida política. Estas tensiones no fueron suficientes para opacar la pujanza del linaje, pero anunciaban desafíos que, con el tiempo, se volverían insuperables. Al aproximarse la década de 1920, el Banco Oppenheim continuaba siendo una de las instituciones privadas más importantes del continente. Había sobrevivido a la Primera Guerra Mundial, a la inflación galopante de la República de Weimar y a las tensiones políticas que fracturaban el país. Su resiliencia era producto tanto de su prudencia financiera como de su habilidad para adaptarse a contextos históricos extremadamente volátiles. Aún así, nadie podía prever que la mayor amenaza no provendría de un colapso económico, sino de una ideología que transformaría de manera brutal el destino de Alemania. El ascenso al poder del nacionalsocialismo a comienzos de los años cercanos a 1930 marcó el final abrupto de la era dorada para todas las familias judías influyentes en Alemania. Para los Oppenheim, cuyo legado se había extendido por más de un siglo y medio, este movimiento representó el mayor desafío de su historia. Pero antes de que la oscuridad se cerniera sobre ellos, la familia había dejado un rastro imborrable en la evolución económica, cultural e intelectual del país. Habían levantado un imperio financiero, habían apoyado la construcción de la infraestructura moderna de Alemania y habían contribuido a la vida cultural de manera profunda y duradera. Con el cierre de esta etapa dorada, nos acercamos al capítulo más sombrío de la historia del linaje. La caída no sería consecuencia de errores de gestión ni de crisis económicas, sino del odio sistemático y del proyecto político de un Estado que buscaba eliminar toda presencia judía de la vida pública. Para comprender esa devastación,
Debemos internarnos ahora en los años en que Alemania se transformó desde dentro en una maquinaria de exclusión y persecución. Cuando el calendario avanzó hacia los primeros años de la década de 1930, Alemania ya no era el país que la familia Oppenheim había ayudado a modernizar durante más de un siglo. Las heridas abiertas por la derrota en la Primera Guerra Mundial, las dificultades económicas de la República de Weimar y el resentimiento acumulado en amplios sectores de la población habían creado el clima perfecto para el auge de ideologías extremistas. En este ambiente convulso, el nacionalsocialismo emergió como una fuerza política que prometía restaurar el orgullo nacional, pero que también traía consigo un odio visceral hacia los judíos. Para la familia Oppenheim, cuyo legado se había construido sobre la confianza, la estabilidad y la colaboración estrecha con instituciones públicas, aquella transformación significó el comienzo de la época más oscura de su historia. A diferencia de otras familias burguesas que mantenían un perfil bajo, los Oppenheim eran demasiado visibles, demasiado influyentes y demasiado emblemáticos para pasar inadvertidos ante un régimen que buscaba eliminar cualquier rastro de presencia judía en la vida económica del país. El antisemitismo, que durante el imperio había estado presente de forma difusa pero contenida, se convirtió ahora en política de Estado. Desde los primeros discursos de Adolf Hitler, la retórica contra los judíos se intensificó, acusándolos de manipular la economía, de controlar la banca y de actuar en contra de los intereses nacionales. Aunque estas acusaciones eran infundadas, encontraron eco en sectores que buscaban culpables para explicar los males del país. El Banco Oppenheim, como institución financiera judía de gran relevancia, fue uno de los objetivos naturales de este discurso. La situación se volvió crítica a partir de 1933, cuando el régimen nacionalsocialista llegó al poder y puso en marcha un conjunto de leyes destinadas a excluir progresivamente a los judíos de la vida pública. Los primeros ataques fueron indirectos: inspecciones rutinarias convertidas en mecanismos de intimidación, auditorías con criterios arbitrarios y retrasos administrativos que afectaban las operaciones bancarias. A pesar de su reputación intachable, la firma comenzó a enfrentarse a barreras que no tenían fundamento financiero, sino ideológico. Las leyes promulgadas en esos años crearon una atmósfera de asfixia que afectaba tanto al banco como a los miembros de la familia. Las leyes de Nuremberg, promulgadas en los años cercanos a 1935, redefinieron jurídicamente quién era considerado judío y limitaron aún más su participación en actividades económicas. Aunque algunas familias judías habían logrado obtener privilegios excepcionales por su contribución a la sociedad alemana, la maquinaria legal del régimen era implacable. Ninguna historia de servicio, ninguna alianza pasada y ningún reconocimiento imperial podía cambiar la lógica del sistema que se imponía con creciente violencia. En el caso de la familia Oppenheim, uno de los episodios más complejos fue la situación de Max von Oppenheim, el diplomático y arqueólogo que, aunque nacido en el seno del linaje, había llevado una vida profesional separada del banco. Su estatus legal durante el régimen nacionalsocialista ha sido objeto de múltiples estudios históricos. Oficialmente, Max era considerado Mischling de segundo grado, una categoría creada por el régimen para clasificar a personas con ascendencia judía parcial. Debido a sus servicios diplomáticos previos, su papel en los estudios orientales y la utilidad que el Estado veía en ciertos aspectos de su trabajo, Max
no fue perseguido con la misma intensidad que otras personas de origen judío. Sin embargo, su vida estuvo marcada por restricciones severas, vigilancia constante y la necesidad de navegar un régimen que veía su linaje con desconfianza permanente. Mientras tanto, el banco familiar no tuvo esa suerte. Entre 1936 y 1938, la presión sobre la institución aumentó hasta niveles insostenibles. Los clientes comenzaron a retirarse, no porque desconfiaran del banco, sino porque hacerlo se había convertido en un riesgo político. Las autoridades enviaban señales inequívocas. Las empresas y los ciudadanos alemanes debían cortar sus relaciones con firmas judías. A medida que disminuían los depósitos y las operaciones, la posición financiera del banco se debilitaba, lo que fue utilizado por el régimen como justificación para intervenir. El proceso de arianización, el mecanismo mediante el cual las empresas judías eran confiscadas y transferidas a propietarios no judíos, afectó al banco de manera decisiva en el otoño de 1938. La escena. Descrita al inicio de esta obra, cuando funcionarios ingresaron al edificio para completar el traspaso forzoso, no fue un acto administrativo aislado, sino la culminación de una serie de medidas destinadas a borrar cualquier presencia judía en la economía nacional. La familia no tuvo capacidad de negociación. Los directivos judíos fueron expulsados, los documentos firmados bajo coacción y la propiedad pasó a manos de personas afines al régimen. Este despojo no solo destruyó la empresa, sino también la vida cotidiana de la familia. Algunos miembros se vieron obligados a emigrar, buscando refugio en países donde su ascendencia no fuese motivo de persecución. Otros permanecieron en Alemania, tratando de sobrevivir bajo condiciones cada vez más restrictivas. El riesgo era permanente. Arrestos arbitrarios, confiscación de bienes personales y deportaciones formaban parte de una realidad que afectaba a miles de judíos alemanes. Aunque no existen registros que indiquen que miembros directos de la familia Oppenheim fueran deportados, sí existe evidencia de que vivieron bajo una vigilancia que limitó severamente su libertad. El impacto psicológico de esta persecución fue devastador. Para una familia que había dedicado generaciones enteras a fortalecer el desarrollo económico del país, convertirse de un día para otro en enemigos públicos fue una experiencia marcada por la incredulidad y la desesperación. Muchos historiadores señalan que las cartas privadas de algunos miembros reflejan un sentimiento profundo de traición. Habían invertido su vida y su talento en contribuir al progreso de Alemania, pero fueron recompensados con rechazo y humillación. Esta ruptura entre el linaje y la nación es un tema recurrente en los testimonios de la época y representa uno de los aspectos más dolorosos de la tragedia vivida por las familias judías alemanas acomodadas. Mientras la familia enfrentaba la destrucción de su legado financiero, Max von Oppenheim trataba de salvar una parte de su propia herencia cultural, la colección arqueológica de Tel Halaf. Durante los años de la guerra, la exhibición se encontraba almacenada en Berlín. Previendo los peligros de los bombardeos, Max trabajó para proteger las piezas, aunque muchos objetos resultaron dañados en los ataques que destruyeron el museo en los primeros años de 1940. A pesar de ello, una parte significativa de su archivo y documentación logró sobrevivir, convirtiéndose más tarde en un testimonio invaluable para los estudios sobre Oriente Próximo.
A medida que avanzaba la Segunda Guerra Mundial, la vida de la familia se fragmentaba en múltiples realidades. Algunos miembros se ocultaban, otros intentaban emigrar, y unos pocos permanecían en Alemania tratando de evitar la persecución directa. La incertidumbre era constante, y la posibilidad de reconstruir el banco parecía lejana, casi impensable. En medio de la destrucción generalizada causada por el conflicto, el apellido Oppenheim parecía destinado a desaparecer de la historia financiera alemana. Sin embargo, el linaje no fue completamente aniquilado. La familia, aunque golpeada, logró sobrevivir a la guerra. El final del conflicto en los años cercanos a 1945 abrió una nueva etapa, no exenta de dificultades, pero marcada por una posibilidad que durante años había parecido imposible: la de recuperar parte de lo que habían perdido. Los gobiernos aliados adoptaron políticas destinadas a revertir algunas de las injusticias económicas cometidas durante el régimen nacionalsocialista. Entre estas medidas se incluía la restitución de empresas confiscadas, lo que sentó las bases para el retorno del banco a manos de la familia. Pero antes de explorar este renacimiento inesperado, es necesario comprender la profundidad de la caída. Durante más de un siglo, el banco Oppenheim había acompañado el desarrollo de Alemania. Había financiado ferrocarriles, sostenido industrias estratégicas, asesorado a gobiernos y contribuido a la vida cultural y social del país. Su destrucción durante el régimen nacionalsocialista no solo fue una pérdida para la familia, sino un golpe profundo a la historia económica del país. La maquinaria de persecución había convertido en enemigos a quienes habían sido pilares del progreso nacional, y ese error moral y económico marcaría para siempre la memoria del linaje. La etapa que se abre tras la guerra representa uno de los capítulos más complejos y fascinantes de la historia de la familia: la reconstrucción. Un proceso que, lejos de ser inmediato, pondría a prueba la resiliencia de un linaje que había conocido tanto el esplendor como la catástrofe. Cuando la guerra llegó a su fin, en los años cercanos a 1945, Alemania no era más que un mapa fracturado, dividido por líneas de ocupación, ciudades reducidas a escombros y una población enfrentada a la devastación moral, económica y física. En medio de ese paisaje arruinado, la familia Oppenheim emergió lentamente de las sombras en las que había sobrevivido durante los años del régimen nacionalsocialista. No fue una reaparición triunfal ni inmediata, sino un proceso gradual, lleno de incertidumbre y marcado por la complejidad de reconstruir una vida y una identidad tras haberlo perdido casi todo. Las potencias aliadas, conscientes de que la economía alemana debía ser reconstruida desde sus cimientos, adoptaron medidas destinadas a restituir parcialmente los bienes expropiados durante el régimen. El banco Oppenheim fue uno de los casos más emblemáticos. Su confiscación había sido completamente ideológica, sin fundamento financiero alguno, y por ello los mecanismos de restitución permitieron que la familia volviera a tomar control de la institución. Sin embargo, lo que encontraron no fue la entidad poderosa que había dominado la vida económica de Colonia durante más de un siglo, sino una estructura debilitada, con activos dispersos y casi sin capacidad operativa. Recuperar la propiedad era apenas el primer paso. Reconstruirla sería una tarea titánica. Los miembros de la familia que habían logrado sobrevivir al régimen
comenzaron a reagruparse en Colonia y otras ciudades del oeste alemán. Sus experiencias durante la guerra variaban enormemente. Algunos habían vivido escondidos, otros habían encontrado refugio en el extranjero y algunos habían permanecido en Alemania bajo estricta vigilancia. Esta diversidad de vivencias configuró un linaje marcado por la resistencia, pero también por profundas cicatrices emocionales. Para muchos, retomar el control del banco no era solo un acto económico, sino una forma de reivindicar la memoria familiar, de demostrar que el régimen que había intentado borrarlos no había logrado destruir su legado. La reconstrucción del banco se desarrolló en un contexto económico extremadamente difícil. Alemania Occidental enfrentaba racionamientos, destrucción industrial y la incertidumbre política de un país dividido. A pesar de ello, el renacimiento de Colonia como centro económico dinámico favoreció de forma progresiva el resurgimiento de instituciones financieras privadas. El nombre Oppenheim, aunque asociado al sufrimiento vivido durante el régimen, conservaba una reputación histórica de rigor, prudencia y excelencia profesional. Muchos empresarios y familias adineradas que también habían sufrido pérdidas durante el conflicto, buscaron nuevamente los servicios de un banco que representaba estabilidad en un momento de reconstrucción. A medida que avanzaban los años 50, el banco comenzó a recuperar su posición en el sector financiero alemán. No era aún el titán de otros tiempos, pero había recuperado su capacidad operativa, reorganizado sus departamentos y vuelto a establecer vínculos con empresas clave. Alemania Occidental, bajo la política de economía social de mercado, impulsada por Ludwig Erhard, experimentaba un crecimiento económico sorprendente, al que posteriormente se denominaría el milagro económico alemán. En este contexto, los Oppenheim encontraron un terreno fértil para redefinir su papel en la economía nacional. A diferencia del periodo anterior a la guerra, cuando el banco estaba profundamente vinculado a la financiación industrial y a las grandes infraestructuras, la etapa de posguerra exigía una nueva orientación estratégica. La familia decidió centrar sus esfuerzos en la banca privada y la gestión de patrimonios, un sector que ofrecía estabilidad y un alto grado de especialización. Este enfoque permitió que el banco se consolidara de nuevo como una institución preferida por familias adineradas, empresarios y organizaciones que necesitaban asesoramiento financiero personalizado. La discreción, valor histórico del linaje, volvió a ser una de las cualidades más apreciadas por sus clientes. Con el paso de los años 60 y 70, el banco Oppenheim se había convertido nuevamente en un actor relevante dentro del panorama financiero alemán. Participó en la creación de nuevas entidades, asesoró fusiones empresariales y colaboró con compañías que se expandían tanto dentro como fuera de Europa. La Alemania Occidental se integraba cada vez más en los mercados internacionales, y el banco acompañaba este proceso con una cuidadosa expansión de sus servicios. El linaje había logrado lo que después muchos historiadores describirían como un renacimiento silencioso. Un retorno al prestigio sin aspirar a la ostentación ni a los titulares, sino mediante un trabajo constante, preciso y profundamente profesional. Sin embargo, la reconstrucción no estuvo exenta de desafíos. En los años 80 y 90, el sistema financiero global comenzó a transformarse de manera acelerada. La liberalización de los mercados,
La aparición de nuevos productos financieros y la competencia creciente de grandes bancos internacionales exigieron una capacidad de adaptación que las instituciones tradicionales debían desarrollar si querían sobrevivir. El Banco Oppenheim, fiel a su filosofía de prudencia, evitó caer en las prácticas especulativas que caracterizaron a otros actores del sistema. Pero esta cautela, aunque beneficiosa a largo plazo, también limitó su crecimiento en comparación con entidades que asumían mayores riesgos. Fue en este contexto cuando la familia tomó una de las decisiones estratégicas más importantes de su historia moderna: expandirse hacia sectores que complementaban la banca privada, especialmente el asesoramiento en inversiones corporativas y la gestión de activos a gran escala. Durante estos años, el banco participó en operaciones de alto perfil, consolidando su reputación como una institución que combinaba tradición y modernidad. La apertura de la economía europea, la reunificación alemana en los años cercanos a 1991 y el surgimiento de nuevos mercados dentro de la Unión Europea generaron oportunidades que el banco supo aprovechar, manteniendo siempre el control familiar. Pero a medida que avanzaba el nuevo siglo, el entorno financiero se volvió aún más complejo. Las operaciones de gran escala, el aumento de activos en riesgo y la competencia feroz entre bancos globales exigían cada vez más un tamaño institucional difícil de alcanzar para un banco estrictamente familiar. Aunque el nombre Oppenheim mantenía su prestigio, la institución enfrentó dificultades relacionadas con inversiones que, en algunos casos, no ofrecieron los resultados esperados. Además, las regulaciones bancarias posteriores a crisis internacionales aumentaron los requisitos de capital, lo que representaba un desafío significativo para una entidad privada que no cotizaba en bolsa ni tenía acceso a grandes inyecciones de capital externo. En este contexto, ocurrió uno de los giros más trascendentales en la historia moderna del linaje. En los años cercanos a 2009, tras evaluar la situación financiera y las exigencias regulatorias, se tomó la decisión de vender el banco a Deutsche Bank. Esta operación marcó el fin de más de 2 siglos de control familiar directo. Para algunos historiadores económicos, esta decisión simboliza el cierre de una era en la que los bancos privados, gestionados por familias, desempeñaban un papel central en la economía europea. La venta no significó la desaparición del legado Oppenheim, pero sí transformó profundamente la estructura de poder que había caracterizado al linaje desde los tiempos de Salomón. A pesar de este cambio fundamental, la familia se mantuvo activa en diversos ámbitos culturales, sociales y filantrópicos. Los descendientes continuaron vinculados con la promoción de las artes, el mecenazgo académico y la conservación de archivos históricos. Además, la figura de Max von Oppenheim, cuyo legado arqueológico había sido parcialmente destruido durante la guerra, adquirió una nueva relevancia con la restauración de las piezas de Tel Halaf en los primeros años del siglo XXI. La reconstrucción del conjunto arqueológico, realizada por especialistas de museos alemanes, permitió que su obra fuera reconocida nuevamente, esta vez sin la carga política que había marcado ciertos episodios de su vida. La recuperación del banco en la posguerra y su eventual integración en una entidad mayor constituyen un caso ejemplar de transformación en el sistema financiero europeo. El linaje Oppenheim no se limitó a sobrevivir a la persecución y al trauma del régimen nacionalsocialista. Supo reinventarse y adaptarse a un mundo donde las instituciones privadas debían enfrentarse a desafíos globales. La caída,
aunque profunda, no fue definitiva. El renacimiento, aunque discreto, fue real. Y la transformación final, aunque dolorosa para un linaje que había preservado su independencia durante más de 2 siglos, respondió a la lógica de un mundo cada vez más interconectado y exigente. Ahora, con el crepúsculo de esta etapa moderna, la historia se aproxima a su cierre natural: el legado. El linaje Oppenheim, marcado por la resiliencia, la tragedia, la capacidad de adaptación y una influencia cultural que trasciende la banca, deja una huella profunda en la historia alemana y europea. Para comprender el sentido pleno de su recorrido, debemos adentrarnos en su herencia, en aquello que permanece incluso cuando los edificios, las instituciones y las estructuras financieras cambian o desaparecen. Al observar el recorrido de más de 2 siglos de la familia Oppenheim, resulta imposible no percibir la presencia constante de una paradoja que define su historia: la combinación de fragilidad y fortaleza, de vulnerabilidad ante los acontecimientos políticos y de capacidad extraordinaria para adaptarse a los cambios más profundos del mundo. Desde los primeros pasos de Salomon Oppenheim, hijo, en los años finales del siglo XVIII, hasta la integración del banco en Deutsche Bank en los años cercanos a 2009, el linaje atravesó guerras, transformaciones económicas, persecuciones ideológicas y redefiniciones del sistema financiero europeo. Y aún así, el nombre siguió resonando como símbolo de excelencia, resiliencia y continuidad cultural. El legado de la familia no puede entenderse únicamente desde la perspectiva financiera. Es cierto que el banco Oppenheim, fundado cuando las estructuras económicas del Rin aún estaban en transición, se convirtió con el tiempo en uno de los motores más importantes del desarrollo industrial alemán. Financió líneas ferroviarias que conectaron regiones enteras, apoyó a empresas que se convertirían en pilares de la economía nacional y participó en la modernización de sectores estratégicos como el transporte, el comercio y la industria pesada. Pero el verdadero aporte de la familia excede lo cuantificable. Representa una visión del trabajo bancario basada en la confianza, la prudencia y el compromiso con el progreso colectivo. La destrucción sufrida durante el régimen nacionalsocialista constituye uno de los episodios más reveladores de esta historia. No solo mostró la vulnerabilidad de una familia judía integrada plenamente en la vida económica y social del país, sino que expuso la fragilidad de las instituciones cuando se enfrentan a sistemas ideológicos que desprecian el mérito y la historia. A pesar de haber contribuido de manera decisiva al desarrollo alemán durante décadas, los Oppenheim fueron convertidos en símbolos de una supuesta amenaza que jamás existió. Este quiebre, este acto de traición histórica, no solo marcó a la familia, sino a la memoria colectiva del país. Sin embargo, lo que resulta aún más significativo es que el linaje no se disolvió en aquel abismo. La reconstrucción posterior a los años cercanos a 1945 demostró que el espíritu emprendedor y la capacidad de resiliencia permanecían intactos. Recuperar el banco no significó únicamente restaurar una estructura financiera, sino reivindicar la dignidad de una familia que había sido despojada no por razones económicas, sino por prejuicio racial e ideológico. El renacimiento del banco durante las décadas siguientes, especialmente en los años 50 y 60, confirmó que la excelencia profesional podía reconstruirse incluso después de la devastación más profunda. El legado cultural del linaje
encuentra una de sus expresiones más notables en la figura de Max von Oppenheim, cuya obra arqueológica trascendió su época. A pesar de las controversias que marcaron su carrera diplomática, su dedicación al estudio del Oriente Próximo dejó una huella imborrable en la arqueología moderna. La restauración de las piezas de Tel Halaf en los primeros años del siglo XXI permitió que su contribución volviera a ser apreciada desde una perspectiva más amplia, libre de las tensiones políticas que condicionaron parte de su vida. Este retorno de su obra a los museos representa no solo una recuperación artística, sino también la supervivencia simbólica de un linaje cuya influencia abarcó mucho más que la esfera financiera. Al mismo tiempo, la familia mantuvo una presencia constante en el mecenazgo cultural, el apoyo a instituciones académicas y la conservación de archivos históricos. Estas actividades, menos visibles que los grandes logros económicos, revelan un sentido profundamente arraigado de responsabilidad social y de compromiso con la preservación del conocimiento. En un mundo donde muchas fortunas se desvanecen sin dejar rastro cultural, los Oppenheim optaron por fortalecer los vínculos entre economía, arte y memoria. La decisión de integrar el banco en Deutsche Bank en los años cercanos a 2009 fue para muchos descendientes y observadores un cierre melancólico de una era. Pero también fue una decisión coherente con la lógica de un sistema financiero global en el que los bancos familiares ya no podían sostener por sí solos las exigencias de capital y regulación de los nuevos mercados. No representó una derrota, sino una transición histórica. El conocimiento acumulado por generaciones se integró en una estructura más amplia, asegurando que los principios que habían guiado al banco desde sus orígenes no desaparecieran con él, sino que se transformaran y adaptaran a las necesidades del siglo XXI. Hoy, el legado de la familia Oppenheim puede rastrearse en múltiples dimensiones. En la historia económica de Alemania, su nombre evoca un período de creatividad industrial, expansión financiera y cooperación entre sector privado y Estado. En el ámbito cultural, el linaje dejó un testimonio duradero que se expresa en colecciones, archivos, descubrimientos arqueológicos y un enfoque humanista del mecenazgo. En la memoria de la comunidad judía alemana, la historia de la familia revela tanto el potencial de integración como el riesgo persistente de exclusión. Y finalmente, en el imaginario de las dinastías europeas, los Oppenheim representan un caso emblemático de cómo una familia puede construir un imperio, perderlo bajo la opresión y reconstruirlo con dignidad antes de transformarlo en algo nuevo. La historia de esta dinastía, atravesada por esplendor, tragedia, reinvención y continuidad, invita a reflexionar sobre lo que significa realmente el poder familiar. No es solo una cuestión de riqueza ni de influencia económica, sino de la capacidad de un linaje para persistir en el tiempo, adaptarse a circunstancias extremas y contribuir de múltiples formas al tejido cultural y social de su época. El apellido Oppenheim, que en los años finales del siglo XVIII era apenas el nombre de un joven comerciante judío con ambición y visión, se convirtió con el tiempo en un símbolo de la historia europea. Un recordatorio de que incluso en los períodos más oscuros, la resiliencia puede abrir camino hacia un futuro transformado. Gracias por acompañarnos en este recorrido a través de una de las historias más complejas y reveladoras de Europa. La vida de la familia Oppenheim
nos recuerda que incluso las dinastías más poderosas pueden ser vulnerables ante los vientos de la política y la historia. Si deseas descubrir más relatos reales de familias que moldearon el mundo, te invitamos a suscribirte, dejar tu comentario y compartir este video. Tu apoyo nos permite seguir reconstruyendo con rigor y profundidad las grandes dinastías de nuestro pasado.